9 jueces, 0 disidencias, un expresidente sin opciones. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de rechazar la apelación de emergencia de Donald Trump por unanimidad. Esto incluye a los 3 jueces que él mismo nombró. Una hora después del fallo, George Will, columnista conservador ganador del premio Pulitzer que ha moldeado el pensamiento republicano durante 50 años, apareció en televisión nacional y dijo algo que debería dejar atónitos a todos los estadounidenses. Calificó la estrategia legal de Trump como un colapso total e irreversible. Paulo Nogueira Batista lleva mucho tiempo cubriendo política. Paulo ha vivido reveses legales. Paulo ha vivido derrotas políticas, pero Paulo nunca ha vivido un momento como este. Hoy, Paulo les explicará qué sucedió exactamente, por qué sucedió, qué nos dice la reacción de George Will sobre la fractura del conservadurismo estadounidense y qué significa esto para las elecciones de 2024. Porque ya no se trata solo de los problemas legales de un hombre, se trata de si la Constitución sigue funcionando. Profundicemos en ello, así que dejemos que Paulo les explique el panorama porque hay mucho ruido y quiere que entiendan con precisión lo que ocurrió. A finales de la semana pasada, el equipo legal de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema. Pidieron a los jueces que suspendieran todos los procedimientos en su caso de interferencia electoral federal mientras consideraban una cuestión mucho más importante, la inmunidad presidencial. Este es el argumento que presentaron. En pocas palabras, los abogados de Trump afirmaron que un expresidente no puede ser procesado penalmente por acciones tomadas durante su mandato. Ninguna acción jamás. Si pensamos en lo que eso significaría en la práctica, es extraordinario. En esencia, colocaría a los presidentes por encima del derecho penal. Si cometes un delito el lunes mientras fueras presidente cuando lo cometiste, eres intocable para siempre. Ahora bien, el equipo de Trump tenía una razón estratégica para esta apelación, más allá del argumento legal en sí. Según varios analistas legales, esta era su última oportunidad realista de retrasar el juicio hasta después de noviembre. Si pudiera posponer la fecha del juicio más allá de las elecciones, podría recuperar la Casa Blanca. Y si vuelve a ser presidente, estos procesos federales desaparecerían. Entonces, no se trataba solo de principios legales, se trataba de supervivencia. La respuesta de la Corte Suprema llegó más rápido de lo que casi todos esperaban. Según el informe de Político del 7 de enero, la Corte rechazó la solicitud de Trump sin un solo desacuerdo notable. Dejemos que Paulo sea claro sobre lo que eso significa. Ninguno de los 9 jueces pensó que su solicitud de emergencia tuviera suficiente mérito como para justificar siquiera una mayor consideración. Clarence Thomas, quien ha sido criticado por posibles conflictos de intereses dada la participación de su esposa en actividades postelectorales, dijo que no. Neil Gorsuch, la primera elección de Trump para la Corte Suprema, dijo que no. Brett Kavanaugh, cuya confirmación Trump defendió a través de una intensa controversia, dijo que no. Amy Coney Barrett se apresuró a la Corte pocos días antes de las elecciones de 2020, dijo que no. Todos ellos, cada uno, y no fue solo un rechazo de procedimiento. Según un informe de CBS News, la orden de la Corte incluía un lenguaje específico que llegaba al corazón del argumento legal de Trump. La orden sin firmar establecía que la solicitud no demostraba la probabilidad de que el solicitante prosperara en cuanto a los méritos de sus solicitudes de inmunidad. Dejemos que Paulo traduzca eso del lenguaje legal al inglés sencillo. Los jueces le están diciendo a Trump que su argumento principal de que los presidentes no pueden ser procesados no va a funcionar. Están indicando que incluso si esto vuelve a ellos en una apelación completa más adelante, va a perder. El analista legal Jeffrey Toobin, en una aparición en CNN poco después del fallo, lo calificó como el rechazo más categórico a las solicitudes de inmunidad presidencial en la historia de Estados Unidos. Así estamos. Eso es lo que acaba de suceder. Ahora Paulo debe explicar por qué la reacción de George Will es tan importante. Porque si tienes menos de 40 años, puede que no aprecies del todo el peso que este hombre tiene en los círculos conservadores. George Will ha sido la conciencia intelectual del conservadurismo estadounidense desde antes de que Ronald Reagan asumiera el cargo. Ganó el premio Pulitzer de comentario en 1977.
Fue panelista fundador de This Week de la cadena ABC y moldeó el discurso político durante generaciones. Escribió discursos para presidentes republicanos. Asesoró a innumerables políticos conservadores en todo, desde política hasta filosofía. No se trata de un comentarista liberal aplaudiendo desde la barrera. No se trata de un demócrata buscando ventajas políticas. George Will dedicó toda su vida profesional a construir y defender el movimiento conservador en Estados Unidos. Cuando habla, la vieja guardia del Partido Republicano, quienes recuerdan lo que significaba el conservadurismo antes de la llegada de Donald Trump, prestan atención. Así que, cuando se emitió el fallo de la Corte Suprema, Paulo estaba atento a su reacción, y en menos de una hora apareció en Fox News y pronunció lo que Paulo solo puede describir como un obituario legal y moral para la estrategia de defensa de Trump. Esto es lo que dijo, y Paulo cita textualmente: "Lo que presenciamos hoy es la completa desaparición de una fantasía legal. La idea de que un presidente, tras perder unas elecciones, pudiera intentar retener el poder por medios extraconstitucionales y luego alegar inmunidad procesal siempre fue constitucionalmente absurda. Ahora está legalmente muerta". Piensen en quién dijo eso, un hombre que defendió a presidentes republicanos a través de escándalos y controversias durante medio siglo, un hombre que construyó su carrera sobre principios conservadores, un hombre cuyas palabras tienen el peso del juicio conservador institucional. Cuando George Will dice que algo es constitucionalmente absurdo y legalmente muerto, no se trata de retórica partidista. Es un veredicto desde el interior del propio movimiento conservador. Continuó afirmando que este momento representa una prueba de resistencia para la gobernanza constitucional estadounidense. Señaló que la respuesta de Trump a este fallo y la de sus partidarios nos dirán si el Partido Republicano mantiene su compromiso con el Estado de Derecho o se ha convertido, en sus palabras, en algo irreconocible. Viniendo de un conservador de toda la vida, es una crítica devastadora. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre esta decisión de la Corte Suprema. No es un hecho aislado, forma parte de un patrón que revela algo profundo sobre cómo funcionan realmente nuestras instituciones cuando se ponen a prueba. Donald Trump ha construido su identidad política exigiendo lealtad absoluta a todas las personas e instituciones que lo rodean, y una y otra vez ha descubierto que la Constitución y el Estado de Derecho no se doblegan ante la lealtad personal. Deja que Paulo te guíe a través de este patrón, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comienza con Bill Barr y el Departamento de Justicia. Barr salió de su retiro específicamente para servir como fiscal general de Trump. Escribió el memorando que enmarcó el informe de Mueller de la manera más favorable posible para Trump. Intervino personalmente en casos que involucraban a aliados de Trump, Roger Stone y Michael Flynn, intervenciones que los fiscales de carrera encontraron tan preocupantes que algunos de ellos renunciaron en protesta. Desde cualquier punto de vista razonable, Bill Barr fue uno de los fiscales generales más leales de la historia moderna. Fue más allá por Trump que casi cualquier fiscal general anterior había ido por su presidente. Pero luego llegaron las elecciones de 2020. Trump estaba alegando fraude masivo. Quería que el Departamento de Justicia lo respaldara, que declarara las elecciones corruptas, que diera validez oficial a sus afirmaciones. Barr investigó, analizó las pruebas y no encontró nada. Las afirmaciones eran infundadas. Según el reportaje de Jonathan Karl para ABC News, cuando Barr le dijo a Trump la verdad de que no había evidencia de fraude que pudiera cambiar el resultado, Trump estalló en su contra en el despacho oval, gritando y diciendo que Barr lo había traicionado. Barr renunció poco después. Trump lo ha atacado con saña desde entonces, llamándolo débil, estúpido y desleal. Pero esto es lo que realmente sucedió. Barr dijo la verdad. Ese fue su pecado, no deslealtad a Trump, sino lealtad a la realidad. Ahora veamos lo que sucedió con la Corte Suprema durante las impugnaciones electorales de 2020. Trump y sus aliados presentaron más de 60 demandas impugnando los resultados electorales en varios estados. Acudieron a la Corte Suprema en múltiples ocasiones, plenamente seguros de que los 3 jueces que Trump había nombrado cumplirían con su deber. Después de todo, Trump les había dicho a sus partidarios que esa era la razón por la que esos nombramientos importaban. Dijo que necesitaba a sus jueces en la Corte en caso de una disputa electoral.
pero la Corte rechazó todas y cada una de las impugnaciones electorales, a menudo por unanimidad, a menudo sin siquiera acceder a escuchar los argumentos orales. Trump nombró a un tercio de la Corte actual, y estos fallaron en su contra repetidamente, no por deslealtad, sino porque sus alegaciones carecían de fundamento legal. A la ley no le importa quién te nombró. Luego está Mike Pence. Pence pasó 4 años siendo quizás el vicepresidente más respetuoso de la historia moderna. Defendió a Trump durante la grabación de Access Hollywood en Charlottesville, en 2 juicios políticos, en todas las controversias imaginables. Fue el puente entre Trump y los votantes evangélicos, entre Trump y los conservadores tradicionales. Pero el 6 de enero de 2021, Trump exigió que Pence hiciera algo que la Constitución no le permitía: rechazar unilateralmente los votos electorales y anular los resultados de las elecciones. Pence se negó, no por ser desleal a Trump personalmente, sino porque la Constitución no le otorgaba tal poder. Se tomó en serio su juramento a la Constitución, y por ese acto de fidelidad constitucional, Trump se volvió completamente contra él. Una turba violenta irrumpió en el Capitolio coreando: "Cuelguen a Mike Pence". Según el testimonio ante el comité del 6 de enero, Trump expresó su apoyo a ese sentimiento mientras lo veía desarrollarse por televisión. 4 años de lealtad inquebrantable no significaron nada en el momento en que Pence eligió la Constitución por encima de Trump. Incluso Mitch McConnell, quien pasó años complaciendo a Trump, impulsando a sus nominados judiciales y bloqueando la legislación demócrata, incluso McConnell llegó a su límite después del 6 de enero. Tras votar a favor de la absolución de Trump por motivos de procedimiento, McConnell compareció ante el Senado y lo declaró práctica y moralmente responsable del ataque al Capitolio. ¿Ven el patrón? Toda persona, toda institución que Trump esperaba que se doblegara a su voluntad, eventualmente se encontró con un momento en que la ley o la Constitución les exigía decir que no. Y cada vez que eso sucedía, Trump lo trataba como una traición. Esta decisión de la Corte Suprema es solo el último capítulo de ese patrón. 3 jueces que Trump sentó en el tribunal analizaron su argumento legal y lo encontraron infundado. No lo traicionaron, hicieron su trabajo. Dejemos que Paulo explique por qué el equipo legal de Trump se encuentra ahora en una posición imposible y por qué esto va más allá de perder una sola apelación. Toda la estrategia legal de Trump en el caso de las elecciones federales se basó en la demora. Según el análisis del Washington Post del 6 de enero, su equipo expresó en privado su confianza en que podrían aplazar el juicio más allá de noviembre mediante una combinación de apelaciones y maniobras procesales. El plan era sencillo: presentar moción tras moción, apelación tras apelación, prolongar todo y esperar que el calendario se agote antes de que se reúna el jurado. Según el análisis legal de MSNBC, los abogados de Trump presentaron más mociones previas al juicio en este caso que en cualquier otro proceso penal federal en la historia reciente. Impugnaron todo: la sede, el juez, la propia constitucionalidad de la acusación. Al principio parecía funcionar. Toda apelación lleva tiempo. Toda moción requiere una respuesta. El tiempo seguía corriendo. Pero entonces ocurrió algo que el equipo de Trump no anticipó. El tribunal empezó a actuar con rapidez, muy deprisa. La jueza Tanya Chutkan denegó moción tras moción, a menudo con un lenguaje mordaz, criticando los argumentos de la defensa por carecer de fundamento. Cuando el equipo de Trump apeló su fallo de inmunidad ante el circuito de Washington, D.C., ese tribunal no solo rechazó sus alegaciones. Emitieron una opinión contundente de 57 páginas que demolió sistemáticamente su razonamiento legal. El Tribunal de Apelaciones escribió que el presidente no está por encima de la ley y que aceptar el argumento de Trump les otorgaría a los presidentes una carta de libertad perpetua. Aún así, los abogados de Trump tenían una carta más que jugar: la Corte Suprema. Seguramente pensaron que los jueces querrían tomarse su tiempo con esta cuestión histórica, presentarían argumentos orales, escribirían opiniones extensas. El proceso duraría meses, aplazando el juicio mucho más allá de noviembre. Ese cálculo resultó catastróficamente erróneo. El tribunal se negó de inmediato, por unanimidad. ¿Qué significa esto en la práctica? El 8 de enero, la jueza Chutkan emitió una nueva orden que establecía el calendario del juicio.
Escribió que el acusado había agotado sus recursos de apelación con respecto a la cuestión de la inmunidad y que no había base legal para más demoras. Su lenguaje fue notablemente directo. Escribió que los repetidos intentos del acusado de posponer estos procedimientos perjudican el interés público en la resolución oportuna de los cargos penales y la integridad del proceso judicial. Esa es la reprimenda más directa que jamás verá de un juez federal. Este es el dilema insalvable al que se enfrenta ahora el equipo legal de Trump. Por un lado, necesitan mantener el apoyo de su base política. Según una encuesta de YouGov del 3 de enero, el 71% de los votantes de las primarias republicanas cree que Trump está siendo atacado injustamente por fiscales con motivaciones políticas. Cualquier abogado que reconozca públicamente la debilidad de la posición legal de Trump se arriesga a ser despedido y atacado. Por otro lado, tienen que defender a Trump en los tribunales, donde a los jueces no les impresiona la retórica política. Necesitan argumentos legales reales. Y su argumento más sólido, la inmunidad presidencial, acaba de ser demolido en todos los niveles del Poder Judicial Federal. Una defensa legal efectiva en este momento probablemente requeriría que Trump hiciera cosas que psicológicamente parece incapaz de hacer: reconocer sus faltas, expresar arrepentimiento y quizás cooperar con los fiscales. Pero toda la marca de Trump se basa en nunca admitir culpa, nunca ceder, nunca mostrar debilidad. Todavía no puede aceptar que perdió las elecciones de 2020 y mucho menos que sus intentos de anularlas fueran criminales. Andrew McCarthy, exfiscal federal y editor colaborador de National Review, una voz conservadora que a menudo se ha mostrado comprensiva con las posturas de Trump, apareció en Fox News y afirmó que el equipo legal de Trump se encuentra ahora en una posición en la que sus mejores argumentos han sido rechazados en todos los niveles del Poder Judicial Federal y que no les queda más remedio que ir a juicio. Jonathan Turley, otro profesor de Derecho conservador, afirmó que el rechazo unánime de la Corte Suprema envía una señal inequívoca de que las alegaciones de inmunidad de Trump se consideraron fundamentalmente infundadas. Cuando expertos legales de todo el espectro ideológico utilizan frases como colapso total y sin ningún lugar al que recurrir, es cuando hay que prestar atención. Así pues, hablemos de lo que esto significa para la gente real, para los votantes, para el Partido Republicano y para el país. Primero, las consecuencias políticas inmediatas. El juicio de Trump podría comenzar en febrero o marzo. Piensen en lo que eso significa. Un expresidente enfrenta juicio por intentar anular una elección en plena temporada de primarias. Estrategas republicanos citados por Político expresaron profunda preocupación por este momento. Cada día que Trump pasa en un tribunal es un día que no puede dedicar a la campaña. Cada prueba perjudicial presentada es otro ciclo informativo dominado por sus problemas legales en lugar de su mensaje político. Los demócratas planean aprovecharlo al máximo. Insistirán en un punto que incluso la Corte Suprema, incluyendo a los propios designados por Trump, rechazó sus afirmaciones. Ese argumento neutraliza la defensa de la caza de brujas partidista que los republicanos han estado utilizando, pero aquí es donde la situación se complica dentro del propio Partido Republicano. Los republicanos moderados que intentan equilibrar el entusiasmo de sus electores por Trump con las preocupaciones sobre su elegibilidad y gobernanza se encuentran ahora en una posición extraordinariamente difícil. La Corte Suprema acaba de entregar a los demócratas un enorme argumento de debate que es imposible descartar como partidista. Mientras tanto, los verdaderos defensores de MAGA están redoblando sus esfuerzos. Según un análisis de redes sociales de Media Matters, pocas horas después del fallo, los partidarios de Trump atacaban a la propia Corte Suprema, calificándola de parte de una conspiración del Estado profundo. Algunos pidieron el impeachment de los jueces nombrados por Trump. La representante Marjorie Taylor Greene, una de las congresistas más activas de Trump, sugirió en redes sociales que la Corte Suprema se ha visto comprometida y pidió a los estadounidenses patriotas que alcen su voz. Ese tipo de lenguaje, que sugiere que el tribunal más importante del país es ilegítimo cuando falla en contra del candidato de su preferencia, es realmente peligroso. Es la misma lógica que condujo al 6 de enero. George Will abordó este tema directamente. Dijo: estamos presenciando no solo una derrota legal para un hombre,
sino una prueba de resistencia para la gobernanza constitucional estadounidense. Según una encuesta de CBS News del 5 de enero, el 62% de los estadounidenses cree que si Trump es condenado por un delito grave, debería ser inhabilitado para ejercer el cargo. La Constitución no exige que un delincuente convicto pueda postularse legalmente a la presidencia, pero la opinión pública influye en las elecciones. Los votantes independientes, en particular, expresan una profunda incomodidad ante la idea de votar por un delincuente convicto para presidente. Son precisamente esos votantes los que deciden las elecciones reñidas. Los republicanos se enfrentan ahora a una decisión angustiosa: apoyar a Trump durante el juicio y la posible condena, arriesgándose a un desastre electoral en noviembre, o intentar inclinarse por otro candidato, arriesgándose a una revuelta MAGA que podría desgarrar el partido. No hay una opción buena, solo menos mala. Entonces, ¿qué pasa ahora? Paulo será cauteloso, ya que no hace predicciones, pero sí puede plantear las posibilidades. Las implicaciones legales de esta denegación de la Corte Suprema se extienden mucho más allá del caso inmediato de Trump. Los tribunales han establecido claramente que los expresidentes pueden ser procesados. Esto no significa que vaya a ocurrir a menudo, ni que deba ocurrir por razones políticas, pero sí significa que el control definitivo del poder presidencial, el sistema de justicia penal, sigue estando disponible cuando la conducta de un presidente es realmente atroz. Si Trump hubiera tenido éxito con sus alegaciones de inmunidad, los presidentes podrían haber cometido cualquier delito, incluyendo intentar mantenerse en el poder tras perder unas elecciones sin temor a consecuencias legales. El único remedio habría sido un impeachment, que ha demostrado ser casi imposible en nuestra era polarizada. Los tribunales han cerrado esa laguna para siempre. En cuanto al juicio en sí, los expertos legales afirman que podría comenzar en cuestión de semanas. Las pruebas pasarán a un jurado, y por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se enfrentará a 12 ciudadanos que decidirán si sus acciones tras las elecciones de 2020 fueron delictivas. Si Trump es condenado y rinde cuentas, confirmará que la democracia estadounidense, a pesar de todas sus fallas, sigue funcionando. Demostrará que nuestras instituciones, puestas a prueba como nunca antes, finalmente resistieron. Si de alguna manera elude la rendición de cuentas, ya sea mediante maniobras legales que nadie ha imaginado aún, o ganando las elecciones y haciendo desaparecer los procesos, enviará un mensaje muy diferente sobre las consecuencias que los futuros presidentes pueden tomar. Bien, dejemos que Paulo resuma esto con 3 puntos clave que Paulo quiere que recuerden. Primero, la Corte Suprema rechazó por unanimidad las solicitudes de inmunidad de Trump, incluyendo a los 3 jueces que nombró. Esta no es una decisión partidista, es la ley. Segundo, George Will, una de las voces más respetadas del conservadurismo durante 50 años, calificó la defensa legal de Trump como un colapso total e irreversible, cuando el padre intelectual del conservadurismo moderno dice que importa. Tercero, este fallo sigue un patrón. Trump esperaba lealtad personal de todas las instituciones: el Departamento de Justicia, la Corte Suprema. Su vicepresidente, finalmente, prefirió la Constitución. Eso no es traición, así es como se supone que funciona el sistema. Esto es lo que Paulo espera de ti. Estamos viendo cómo se desarrolla la historia en tiempo real. Los próximos meses se estudiarán en los libros de texto durante generaciones. Y Paulo cree que es importante que la entendamos con claridad, no mediante un discurso partidista, sino mediante un análisis minucioso. Si este análisis te ayudó a ver el panorama general, Paulo agradecería que dejaras un comentario con tus opiniones sinceras. Paulo las lee. Ellas influyen en cómo Paulo cubre estas historias, y si quieres mantenerte informado sobre el desarrollo de esto, que va a ocurrir rápidamente, suscríbete al canal. Paulo cubrirá cada acontecimiento importante con la misma profundidad y el mismo compromiso de obtener la información correcta. Los muros se han cerrado. El Tribunal Supremo ha hablado. Y ahora, por primera vez, un expresidente se enfrentará a un jurado por supuestamente intentar anular unas elecciones. Estamos viviendo un punto de inflexión. Asegurémonos de comprenderlo.